Pues escuchamos a Rebeca Lim con Siempre Viva. Muchas gracias por pues la música también que nos ha puesto la producción y que va acompañando también lo que estamos, los temas que estamos tocando. Recuerde que nos puede contactar a través de Twitter, @Violeta Radio_FM. En Facebook nos puede encontrar como Violeta Radio y en las redes sociales de CIMAC también. Y bueno, nuestro número también nos lo puede usarlo para contactarse con nosotras, 55 60 60 55 71. Haga de este programa, pues un programa en vivo donde dialoguemos con nuestras radioescuchas y sepamos qué opiniones les provoca las reflexiones que traemos acá en Análisis Feminista. Y vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a darle una vuelta a la página y vamos a hablar precisamente de lo que ocurre con las mujeres privadas de su libertad. Acusáis a la mujer sin razón. Es un libro que acaba de salir, que trae unas historias de vida y que va retratando de una manera muy acuciosa precisamente lo que viven las mujeres privadas de su libertad. Y agradezco muchísimo a dos mujeres coautoras de este libro. Mercedes Becker, ella es directora de reinserción social de la organización La Cana, y Raquel Aguirre, quien es abogada y cofundadora de esta misma organización, La Cana. Bienvenidas ambas, ¿cómo están? Muy buenos días. Creo que Muchas gracias por la invitación. tenían el micro. A ver, empecemos. ¿Por qué no nos comparten a la audiencia cómo nace la motivación de hacer este libro y retratar lo que las mujeres privadas de su libertad están viviendo en nuestro país? Pues este libro surge, nosotros somos cofundadoras de La Cana, y surge de nuestra experiencia dentro de prisión, de escuchar las miles de historias de mujeres tras las rejas, de este común denominador en donde vemos historias de muchísima violencia, muchísimo abandono, porque nosotros lo que vemos y queremos visibilizar es las causas y motivos que llevan a estas mujeres a delinquir. Entonces, de nuestra experiencia, escuchando estas historias, es que nos lleva a visitar diferentes estados, diferentes centros, en Quintana Roo, en Oaxaca, en el Estado de México, Ciudad de México, en diferentes estados, para ver si esto que hemos escuchado, que son entornos en donde muchas veces, si no es que en la mayoría de los casos, están en reclusión por una pareja, para ver si esto era algo que pasaba no solo aquí en la zona metropolitana, sino también en diferentes estados de la República, y pues obviamente nos confirmamos que así lo es y que es lo que pretendemos visibilizar para que generemos como sociedad un cambio de esta ideología en donde la mujer cumple su rol de mamá, de mujer, de ama de casa, y pues pueda salir adelante desde otra perspectiva completamente distinta. Mercedes Becker, a ver, aquí hay un dato que me ha puesto la producción. Dice: el 80% de las mujeres en reclusión son abandonadas por su familia o su pareja. Esto es un dato brutal, casi demoledor. Es decir, ellas entran a prisión y no vuelven a ver a su familia. Es un tema súper fuerte porque es realidad, ¿no? Cuando visitamos los centros penitenciarios, la mayoría de ellos son penales dichos mixtos, ¿no? Donde hay mujeres también en penales varoniles, y siempre vemos estas filas enormes para la visita de los hombres y muy pocas personas para la visita de las mujeres, ¿no? También cabe mencionar que cuando vemos visitas para las mujeres, por lo general son otras mujeres, ¿no? Son las mamás, son las hijas, son las hermanas. En muchas ocasiones el abandono que viven las mujeres es por parte de toda la familia, pero principalmente también por parte de los hombres, y es un tema muy doloroso porque creo que ya existe un duelo bastante grande al ingresar a un sistema penitenciario, al perder tu libertad, eh, culpable o no culpable, porque también sabemos que existen muchas mujeres que son inocentes dentro de prisión, y encima está también el abandono por parte de la familia. Muchas veces por temas económicos, ¿no? Donde no tienen como los recursos suficientes para poder ir a visitar
a la familia, a los penales que por lo general son muy retirados, pero también por el tema del estigma hacia la mujer, donde recibe una doble condena, ¿no? Por el hecho de haber delinquido, pero también por el hecho de haber delinquido y ser mujer, ¿no? Y abandonar este rol que tienen que cumplir como madres, como cuidadoras del hogar, como esposas. Este dato que pone la producción y que tú, Mercedes, nos acabas de profundizar, este abandono en el que viven especialmente de sus parejas, las mujeres, que tiene que ver con el estigma, con la doble condena, no se refleja necesariamente con las sentencias que las mujeres tienen o no tienen. Aquí otro dato de la producción precisamente es que el 47% de las mujeres no ha recibido sentencia, mientras que los hombres en la misma situación representan un 37%. Si bien no es correcto que ninguno de los dos no tenga sentencia, lo que vemos es digamos, una acción mucho más dura hacia las mujeres que delinquen, Raquel Aguirre. Sí, precisamente algo que abordamos dentro del libro y que es necesario visibilizar es toda esta cuestión de juzgar con perspectiva de género. Parece que en México es a la inversa. Parece que en México no, las autoridades buscan perjudicar más a las mujeres precisamente por este doble estigma de haber cometido un delito y el rol de ama de casa, mamá, cuidadora del hogar, pero sobre todo es durísimo ver que estadísticamente, o sea, no es un tema nada más de las historias que nosotros escuchamos, que en el libro son 8, pero son miles las entrevistas que hicimos, sino es realidad. O sea, más bien no tienen sentencia en mayor cantidad las mujeres y las penas que se le imponen son más altas que a los hombres, ¿no? De hecho, o sea, las estadísticas, por poner un ejemplo, en el delito de homicidio es que por regla general a los hombres es un promedio de 40 años, mientras que las mujeres está por arriba de 80. Entonces, El doble. exacto, son 87 años por todas las agravantes que se le van poniendo y demás, pero al final del día vemos que lejos de juzgar con perspectiva de género, estamos criminalizando a las mujeres por haber cometido un hecho delictuoso. Mercedes Becker, el libro ya está circulando. ¿Qué esperan que ocurra con la difusión de lo que ahí está colocado? Creo que lo que buscamos nosotras a través de este libro es poder dar voz a las mujeres, ¿no? O sea, sin bien nosotras desde la organización que tenemos buscamos representar y dar voz a las mujeres, es muy diferente ser nosotras la voz que ellas mismas cuenten sus historias. Buscamos que podamos entender el contexto que las llevó a delinquir y cuáles son los roles que las mujeres juegan en la delincuencia y poder mirar un poquito más allá, ¿no? Hoy podemos ver a una mujer privada de la libertad y creo que por la situación de nuestro país, ¿no? Vivimos en mucha violencia, en mucha inseguridad y creo que es fácil poder juzgar y decir que castiguen a las personas, que las encierren en la cárcel, sin mirar un poquito más atrás y ver que esa mujer, insisto, que cometió el delito o no, pero que está privada de la libertad, hoy podemos señalarla como alguien que delinquió, ¿no? Pero no volteamos a ver la historia de esa niña de 3 años abusada físicamente, sexualmente, violentada, que tuvo que abandonar sus estudios, donde había consumo de drogas a su alrededor y que no hubo nadie que la protegiera y cuidara como esa infancia, ¿no? Entonces creo que las historias tienen voz propia y creemos que es muy importante escuchar la voz de ellas y darles un poquito de visibilidad también en nuestra sociedad. Y aquí tú colocas un tema, Mercedes Becker, que tiene que ver este contexto social en el cual nos vamos desarrollando como mujeres, que, digamos, tiene condiciones distintas dependiendo de dónde naces, con quién vives, etcétera. ¿Qué es lo que ustedes encontraron, Raquel Aguirre, en este sentido? ¿Quiénes son las mujeres que están delinquiendo en nuestro país y por qué razón? Sí, es muy duro porque al final lo que nosotros nos dimos cuenta es que no hay una sola historia en donde la mujer no haya sido víctima de violencia estructural de género. O sea, todas son historias en donde desde muy pequeñas son violentadas por sus familias, tienen que dejar de la escuela,
después repiten este patrón con su pareja, son madres a los 15 años o menos, son abusadas sexualmente. Entonces, desde luego vemos este patrón en donde nosotros como sociedad reprobamos, o sea, donde nosotros como sociedad velamos por la educación de estas niñas, por la seguridad. Al final, el tema de la violencia estructural no distingue clases sociales, pero sí vemos, desde luego, un factor adicional en las personas que carecen de estos recursos para educar. En muchas ocasiones también nos dimos cuenta que no solo es por falta de recursos, sino sus mismas familias son las que sacan a las niñas de la escuela, porque qué más da que estudien si al final su chamba es en el hogar. Entonces, lo que nosotros les diríamos a los que nos escuchan es precisamente esto, ¿no? Visibilizar toda esta violencia estructural que nace en el hogar y después se perpetúa a través de la pareja, de nosotros como sociedad, para que vean que la violencia de género no distingue clases sociales, pero sí desde luego nosotros tenemos que buscar la manera de que tanto autoridades como sociedad civil fomentemos esta erradicación de masculinidades y de ideologías en donde promovemos el machismo y sobre todo estos roles de género que de nada sirven. Mercedes Becker, las escucho y de acuerdo con el relato en el libro y lo que ustedes hoy nos están planteando, ingresaron ustedes a prisión y hablaron con ellas. ¿Qué lección, si se puede hablar de lección, o qué vivencia les queda a ustedes que están libres, que fueron a la escuela, que no son las que están privadas de su libertad, que tendría que hacer reflexionar a la sociedad en su conjunto, Mercedes? Así es, ¿no? Nosotras llevamos ya muchísimos años yendo a prisión todas las semanas a diferentes centros penitenciarios y creo que a lo largo de este tiempo hemos aprendido muchas cosas, ¿no? De entrada que no estás exenta, ¿no? A poder estar ahí, pero también el tema del privilegio, ¿no? O sea, sí las cárceles de nuestro país están hechas para las personas que no tienen recursos económicos. Podemos verlo en todas las cárceles, en la mayoría de las historias, que quienes están ahí son quienes no tuvieron recursos para tener una defensa justa o que tuvieron dinero para poder salirse con la suya. Entonces, una vez más, es un microsistema de nuestra sociedad donde seguimos marginando, apartando, violentando, discriminando, y creo que esto es algo que tenemos que voltear a ver, porque desde fuera vemos como es que esa gente que está en la cárcel se lo ganó, se lo merece. Y yo entro a la cárcel y veo todo tipo de mujeres, todo tipo de historias, sin justificar absolutamente ninguna comisión del delito, ¿no? Pero yo veo mujeres, o sea, yo veo mujeres como cualquier mujer con la que te puedes cruzar en la calle, pero con oportunidades diferentes y con recursos diferentes para estar ahí. Raquel Aguirre, es decir, con esto que nos dice Mercedes, la justicia sigue teniendo un precio. Sin duda, sin duda. Nosotros dentro de la Cana tenemos un programa que se llama Proyecto Libertad y precisamente atacamos esto, ¿no? O sea, al final el sistema de justicia da mucho que desear y tristemente si no tienes los recursos para pagar un abogado particular y abogado particular de calidad, realmente estás destinado a quedarte en la cárcel. Entonces es muy triste que tanto las autoridades, el sistema, todo confabule para que las personas de escasos recursos sean las que están ahí. Sí es una realidad que se criminaliza la pobreza en las personas privadas de la libertad y sobre todo en las mujeres. Se criminaliza, Raquel, la pobreza, criminaliza el ser mujer, el romper con el prototipo, con este mandato social de ser buena, por decirlo de alguna manera. Exacto, exacto. Pareciera que todo está complotando en contra de ellas, o sea, desde casa, sus parejas, el sistema, las autoridades. Entonces, al final, cuando nosotros llegamos a la cárcel,
nos damos cuenta que, porque este libro no solo es visibilizar esto, sino se trata de proponer, ¿no? O sea, nos damos cuenta que realmente los programas en donde generen habilidades en ellas, herramientas, sí funcionan. O sea, el índice de reincidencia en las mujeres es muy bajo. Entonces, sí es un factor completamente distinto por el que cometen el delito, pero también es una realidad que es mucho más fácil y mucho más sencillo empoderarlas y sacarlas de esta cajita en donde desde chiquitas las metieron para que salgan adelante y se reinserten a la sociedad. Raquel, ¿qué dato tendrías en cuanto a la reincidencia? Es decir, dices que es muy bajo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que para los programas de la CANA es solamente del 2% de las mujeres en nuestro programa. Entonces, nosotros tenemos esta manera de probar que sí sirve, ¿no? Que sí funciona el generar habilidades en ellas y herramientas suficientes. Mercedes Becker, ¿por qué habría que leer este libro? Creo que como sociedad todos somos responsables de lo que pasa en nuestro país, ¿no? De las historias que hay. Y creo que poder escuchar sus voces y sus historias nos puede ayudar un poquito a ser más empáticas, más empáticos hacia ellas y poder entender cuáles son las necesidades y cuáles son las causas de raíz que debemos atacar como sociedad para poder construir un país más seguro, construir un país con menos violencia hacia las mujeres, ¿no? Porque sin duda nosotras hablamos de mujeres privadas de la libertad porque es el tema que trabajamos y es el tema en que nos enfocamos desde la asociación, pero la violencia hacia las mujeres es algo que vivimos todos los días, todas las mujeres, en todos los extractos, en todas las posiciones, y es algo que tenemos que seguir hablando desde todas las perspectivas. Y justamente son las mujeres privadas de la libertad quienes no tienen esta voz para alzar la voz y poder ir a las marchas, poder decir lo que les pasa y poder contar sus historias. Pues ahí está el libro, Acusáis a la mujer sin razón. Muchísimas gracias, Mercedes Becker y Raquel Aguirre, por ello. Ay, gracias a ti, Lucía, por el espacio.